más o porque algunos procesos infecciosos invaden más fácilmente la órbita que otros. El vértice de la órbita está pues hacia la parte posterior y se comunica con la fosa craneal media. Ahora que ustedes han visto sus clases de anatomía en neurología, pues van a encontrar que algunas de las estructuras, por ejemplo la fisura esfenoidal o la hendidura esfenoidal y el seno cavernoso, que también las van a estudiar en sus clases de neuroanatomía, pues tienen continuidad la órbita con el cráneo. Y las dos manifestaciones clínicas principales por patología de la órbita son la proptosis o exoftalmos y lo contrario, el enoftalmos o hundimiento del globo ocular dentro de la órbita. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente que manifiesta un desplazamiento del globo ocular fuera de la órbita, dice tengo el ojo saltón, hay que saber cómo es ese sentido de desplazamiento. Algunas veces la proptosis es directa, significa que todo el ojo se desplaza hacia adelante. Algunas veces el desplazamiento es hacia abajo y hacia adentro, y eso indica que algo creció en el cuadrante superior y externo de la órbita, que sus compañeros igual les mencionaban ahí, incluso el hueso frontal sufre una indentación producida por la glándula lagrimal. Entonces, no es raro encontrar tumores o inflamaciones de la glándula lagrimal que producen un desplazamiento en este sentido. Entonces, saber hacia dónde está desplazado el ojo nos ayuda a inferir dónde puede estar la patología, en qué estructuras de la órbita. Algunos casos de proptosis son unilaterales y algunos otros son bilaterales. Los casos bilaterales son mucho más orientadores a una patología sistémica. Por ejemplo, la orbitopatía tiroidea o enfermedad de Graves da manifestaciones bilaterales, aunque casi siempre las manifestaciones son asimétricas, es decir, afectan más a una órbita que a la otra. En cambio, pues los tumores casi siempre son unilaterales, aunque hay tumores, especialmente los linfomas, que pueden afectar la órbita de manera bilateral. La intermitencia, es decir, que el paciente empeore cuando hace algún esfuerzo, es sugestivo de una patología vascular. Y los datos inflamatorios agregados como edema del párpado, quemosis en la conjuntiva, también son sugestivos de que el problema es un problema inflamatorio. Cuando un paciente tiene patología de la órbita, aparte de ver si tiene proptosis o no, es necesario valorar los movimientos oculares. Recuerden que todos los músculos extraoculares, excepto los músculos oblicuos, surgen de qué estructura en la órbita. Ese anillo tendinoso de Zinn está ubicado en el vértice de la órbita, justo frente al agujero óptico y a la hendidura esfenoidal. Entonces, si algo crece en esa ubicación, va a afectar invariablemente los movimientos oculares. Y lo contrario se puede producir también por patología orbitaria. Es mucho más frecuente el exoftalmos que el enoftalmos, pero el enoftalmos se puede presentar especialmente de manera adquirida en los pacientes que sufren una fractura orbitaria. Cuando la órbita se fractura, la grasa orbitaria literalmente se hernia hacia uno de los senos paranasales, en este caso más comúnmente hacia el seno maxilar, y entonces pues la sustancia que debería de estar ocupando la órbita, que en este caso es la grasa orbitaria, hace que la órbita pierda volumen porque pasa a otra cavidad. Entonces, una fractura del piso orbitario puede provocar un enoftalmos, pero también algunas otras causas raras de enoftalmos son la retracción cicatrizal después de un proceso inflamatorio o infeccioso que deja fibrosis, también la enfermedad de Payet en el carcinoma de mama, que a diferencia de otros cánceres, en lugar de provocar exoftalmos, producen enoftalmos, porque produce atrofia de la grasa orbitaria. Y también hay otras cosas que no son realmente enoftalmos, pero parecen serlo. Si alguien tiene el ojo demasiado pequeño, parecería como que ese ojo está hundido. Entonces hay que descartar estas otras causas, como el microoftalmos, el ojo hipermétropo o el síndrome de Horner, que ya veremos más adelante, es una anomalía de la inervación simpática, en la cual el paciente tiene ptosis palpebral, tiene pseudoenoftalmos y tiene miosis. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo de un síndrome de Horner. Aquí, ¿cuál ojo parecería que está enoftálmico? El derecho, pero si ustedes se fijan con más detalle, verán que la apertura palpebral es menor.
Incluso les pregunté en el examen cuánto debe cubrir el borde palpebral superior del limbo esclerocorneal. Debe estar 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal y el párpado inferior justo a nivel del limbo esclerocorneal. Entonces, esta hendidura palpebral está más estrecha y por eso simula enoftalmos. Si se fijan, también el paciente tiene anisocoria por miosis, esta pupila está más pequeña que la otra. Entonces, para un ojo poco entrenado, esto podría decir, bueno, pues este paciente o tiene exoftalmos de un ojo o tiene enoftalmos del otro. Entonces, la asimetría en la apertura palpebral puede simular enoftalmos. Aquí ven la causa más frecuente de enoftalmos real, que es una fractura del piso de la órbita. El paciente tiene incluso aquí una hemorragia subconjuntival, que ¿cómo se llama? La hemorragia subconjuntival. Hiposfagma. Eso, a ver, ya la mitad hubiera tenido mal la pregunta, les hubiera preguntado en el examen eso. Entonces, este paciente tiene una hemorragia subconjuntival después de un golpe. Generalmente, entre más pequeño sea el objeto que contunde la órbita con el que se golpea un paciente, más daño causa. Si ustedes podrían decir, bueno, pues entre más grande a lo mejor causa más daño, pero no es lo contrario. Por ejemplo, si alguien se golpea con un balón de básquetbol, de fútbol, una pelota de tenis, una pelota de squash, ¿cuál creen que cause más daño? La de squash. La de squash, porque el diámetro de la pelota es más pequeño, y de ping pong pues todavía es peor, ¿no? Entonces la velocidad a la que sale el objeto y que contunde la órbita puede causar incluso una fractura por estallamiento, que también se le llama fractura blowout, que es esto. O sea, aquí ven el piso de la órbita con una pérdida de la solución de continuidad y una herniación del tejido. A veces la herniación del tejido es muy abundante y a veces es pequeña. Si es pequeña, deja un atrapamiento que incluso puede limitar el movimiento ocular. Aquí este paciente está intentando mover el ojo hacia arriba, lo logra, pero a menor velocidad, y en esa posición puede manifestar diplopia. Entonces, en resumen, las manifestaciones clínicas de una fractura del piso de la órbita pues son enoftalmos, limitación del movimiento ocular, y diplopia por limitación del movimiento ocular. Y esas son indicaciones para cirugía. Y este paciente pues tiene anoftalmos, o sea, es un paciente que nació sin desarrollo del globo ocular. Un paciente que ustedes ven nacer en esta condición, es importante que lo envíen al oftalmólogo para rehabilitación. ¿Creen que se le puede hacer algo a este paciente para mejorar su aspecto estético? Un ojo de vidrio, una exeneración. Ustedes pueden lograr un buen desarrollo de la órbita estimulando que esa órbita crezca. La órbita crece por el crecimiento mismo del globo ocular. Entonces, si este paciente no tiene un globo ocular, se le puede poner un conformador. Un conformador es como un cascarón de plástico para permitir que la órbita vaya expandiéndose y crezca. Y en algún momento dado, el paciente ya se puede someter a una prótesis, a la colocación de una prótesis, que en la actualidad habría que valorar el caso, pero hay prótesis que incluso tienen movimiento ocular. O sea, la hidroxiapatita, se anclan los músculos a la hidroxiapatita y el paciente puede, a los implantes que son de este material, y el paciente incluso puede mover el ojo. Para ustedes, incluso cuando han ido a rotar allá en servicio, que los pongo a tomarle la agudeza visual, le quieren tomar la agudeza visual a pacientes que tienen prótesis. O sea, las prótesis son tan exactas que se parecen al otro ojo y pareciera que el paciente no tiene ni prótesis, ¿no? Ahora han evolucionado mucho. Antes, hace unos 15 años, las prótesis eran muy feas, entonces claro que se le notaba a un paciente que tenía una prótesis, pero ahora ya son muy bien diseñadas, se les pone incluso, se toman fotografías para que quede exactamente del color del otro ojo, en fin. Entonces, esto se puede mejorar mucho con fines estéticos, siempre y cuando desde las edades más tempranas se haga una buena rehabilitación. A esta edad, ¿qué creen que edad tenga este paciente? 8 años. Bueno, es un paciente escolar, o sea, no exactamente, pues no podríamos decir qué edad tiene, pero claramente su órbita no está desarrollada de la misma manera que la del lado izquierdo. Entonces, en este momento ya es
utilizarlo con fines cosméticos y que quede muy bien, porque la prótesis pues, va a quedar más chiquita que del otro lado, o sea, por muy grande que le quieran poner la prótesis, pues esta órbita está muy pequeña, no se desarrolló de manera correcta. Entonces, sí es importante hacer rehabilitación en un niño, aunque no tenga globo ocular con fines estéticos. Entonces, en la órbita, si agrupamos las patologías en síndromes, es un poco más fácil entender las manifestaciones clínicas. Hay el llamado síndrome de vértice orbitario y el síndrome de la hendidura esfenoidal. Por el vértice orbitario, ¿qué estructuras pasan? ¿Qué recuerdan ustedes? El nervio óptico y ¿qué más? La arteria oftálmica, esos dos, y el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando un paciente tiene patología del vértice orbitario, pues va a tener afección visual, tanto en la agudeza visual como en la visión de los colores, como en el campo visual, y el aspecto del nervio óptico por medio de la oftalmoscopía puede mostrar alguna alteración. En cambio, cuando el paciente tiene una lesión que está afectando la hendidura esfenoidal, ¿qué estructuras pasan por ahí o qué síntomas va a tener? Ajá, entonces si está afectado el tercero, cuarto y sexto, ¿cómo va a estar clínicamente el paciente? Ajá, con oftalmoplegia, o sea, a la pérdida del movimiento ocular se le llama oftalmoplegia. ¿Y qué otra estructura pasa aparte del tercero, cuarto y sexto? El quinto, la primera rama del trigémino. Entonces el paciente puede tener dolor ocular muy importante, o puede tener hipoestesia. Todo depende de si tiene una lesión compresiva o una lesión que ha seccionado el nervio. Si ha seccionado completamente el nervio trigémino, pues entonces va a tener anestesia, no va a sentir en la primera rama del trigémino. Pero si solamente está comprimido, puede ser que tenga dolor. Entonces, todos estos parámetros son súper importantes de revisar en un paciente que tiene una patología orbitaria, aparte de la agudeza visual, el fondo del ojo, campo visual, movimientos oculares y sensibilidad corneal. Como el agujero óptico, la hendidura esfenoidal, según sus esquemas, ¿cuánto separa a una de la otra estructura? ¿Cuántos milímetros? El agujero óptico y de la hendidura esfenoidal, ¿qué tan cerca están? Están muy cerca o muy lejos. Muy cerca, es prácticamente 2 o 3 milímetros. Es muy difícil que se afecte exclusivamente el vértice orbitario sin afectar la hendidura esfenoidal. Entonces estos síndromes casi siempre van juntos. Aquí pueden ver eso. Esto sería el agujero óptico y esto la hendidura esfenoidal. El espacio de aquí a aquí pues es de unos cuantos milímetros. Bueno, vamos a empezar a ver la patología primero congénita y luego la patología adquirida. Cuando alguien nace con patología congénita de la órbita, puede ser muy visible desde el nacimiento o puede pasar incluso desapercibido, todo depende de la magnitud. Vamos a ver algunas. El encefalocele, afortunadamente es raro, pero es una hernia del tejido encefálico hacia alguna de las cavidades, en este caso hacia la cavidad orbitaria. El encefalocele pues se manifiesta cuando el paciente llora o hace alguna maniobra de Valsalva, entonces los padres notan que el ojo se le hace proctótico. Casi siempre está ubicado en la raíz de la nariz, en el ángulo interno, en la unión entre la órbita y la nariz. Y bueno, pues el tratamiento es colocar una malla que impida justamente esa herniación. Dado que bueno, se debe a un cierre inapropiado de las suturas del cráneo y que hace que quede abierto ahí una zona, y entonces pues se colocan mallas o se colocan algunas sustancias que simulan el hueso para evitar este tipo de lesiones. Lo más importante pues es no confundirlo con alguna otra cosa. Y el procedimiento quirúrgico se hace más rápido o más lentamente dependiendo de qué tanto sintomático esté el paciente. Si el paciente tiene proptosis muy severa y esta es difícil de reducir, es decir, el paciente deja de llorar pero no se le quita rápidamente la proptosis, se debe operar pronto porque el riesgo de que sufra el globo ocular y el nervio óptico isquemia por la proptosis intermitente pues es alto. Otra patología congénita es el quiste dermoide. Ustedes
año han visto algo de la embriología del ojo, han leído algo de la embriología del ojo. Bueno, el ojo proviene del ectodermo, básicamente, aunque algunas capas del ojo provienen del mesodermo, y la invaginación del ectodermo es lo que hace que se forme una vesícula. Cuando las células no migran de manera correcta, se pueden formar patologías como esta. El quiste dermoide es un quiste que está ubicado en la órbita y contiene pues los componentes de la dermis. Ustedes histológicamente, ¿qué recuerdan que tenemos en la dermis? ¿Qué estructuras? Ajá, a ver, folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Entonces, cuando ustedes abren un quiste, está lleno de eso, de pelos, de grasa. Entonces, cuando un paciente se opera de un quiste dermoide, se le quita un quiste dermoide, lo más importante es hacer una exéresis completa para evitar que haya recidivas. Si se deja algo de la cápsula, puede volver a crecer el quiste. Casi siempre se quitan con fines cosméticos porque al paciente le ocasiona un abultamiento en el cuadrante superior y externo de la órbita. El más común de todos los quistes dermoides se ubica en el cuadrante superior y externo de la órbita y puede simular un tumor de glándula lagrimal o de otro tipo, pero pues el diagnóstico definitivo es el diagnóstico histopatológico al quitar. Otras cosas por las que se consulta al oftalmólogo son las cranioestenosis o craniosynostosis. ¿Ustedes ya vieron pediatría? ¿Algunos pacientes pediátricos? ¿Y vieron pacientes con estas patologías? ¿No? Bueno, son pacientes a los cuales se les cierran las suturas del cráneo de manera temprana. Entonces causan esto deformidad craneal. Todas las cranioestenosis causan finalmente órbitas pequeñas, porque las órbitas también, pues como ustedes ya recordaron en la anatomía, están formadas por diferentes huesos que se unen entre sí los huesos. Cuando este cierre de los huesos es muy temprano, pues las órbitas no crecen. Y al no crecer las órbitas, pues no crece nada de lo que está dentro de la órbita, ni el globo ocular, ni los nervios ópticos, los músculos extraoculares. Entonces, las manifestaciones clínicas de las cranioestenosis pues son muy evidentes. El paciente parece tener el ojo muy grande y la órbita muy pequeña. Aquí ven algunos ejemplos de las cranioestenosis. Lo más importante que recuerden de ellas es que todas causan órbitas pequeñas y deformidades craneales. Hay una en particular, la cual cuando la vean, pues seguramente no se les va a olvidar, la enfermedad de Cruzón. Aparte de dar cranioestenosis, da prognatismo, nariz en pico del oro, órbitas muy pequeñas, los ojos muy separados, o hipertelorismo, nistagmus y atrofia del nervio óptico. Actualmente se pueden hacer literalmente fracturas orbitarias controladas para meter en esas zonas de fracturas expansores tisulares y de esa manera intentar ayudar a que las suturas no se cierren tan tempranamente y que los órganos que están dentro de las órbitas crezcan de manera más adecuada o no se vean comprimidos. Sin embargo, pues son pacientes que requieren múltiples procedimientos quirúrgicos. Aquí un ejemplo, vean, los ojos parecen no caber dentro de esas órbitas y bueno, pues son pacientes que ustedes pueden diagnosticar así en la calle. Bueno, ahora la patología congénita de la órbita pues es básicamente esa. Ahora, patología adquirida, tenemos patología inflamatoria, tanto inflamatoria infecciosa como no infecciosa, y patología tumoral. La que llega más aquí a este hospital pues es la patología tumoral, pero no es lo más frecuente. Los autores que han revisado series muy grandes de cientos de pacientes pues han encontrado que de todas las patologías de la órbita, la más frecuente es la patología inflamatoria infecciosa, seguida por la patología inflamatoria no infecciosa y por último los tumores. O sea, lo que vemos aquí pues es lo más raro. Entonces, cuando ustedes ven a un paciente que tiene síntomas orbitarios agudos, o sea, proptosis rápidamente progresiva, deben pensar que algo de las estructuras aledañas a las órbitas ha causado el problema. ¿Qué tenemos aledaño a las órbitas? Pues todos los senos paranasales. Arriba, en el techo de la órbita, tenemos el seno frontal, abajo el seno maxilar, en la pared medial el seno etmoidal y hacia el vértice orbitario el seno esfenoidal.
Toda la patología sinusal puede en algún momento dar patología orbitaria por la continuidad. ¿Cuáles de todos los senos paranasales crean que sean los que más afecten la órbita? Maxilar, el etmoidal. El etmoidal y el maxilar. También el frontal. El frontal, o sea, el frontal, realmente son el frontal y el etmoidal. Los mucoceles, ustedes ya vieron algo de patología de sinusal en sus clases de otorrino, ¿no? Bueno, los mucoceles son unas herniaciones de la mucosa de los senos paranasales hacia la órbita. Entonces, los mucoceles más frecuentes son los frontoetmoidales. Y al invadir esa mucosa infectada de los senos paranasales la órbita, puede dar una centulitis orbitaria, que es la patología infecciosa más frecuente de la órbita. Y bueno, pues esto se debe tanto a que el seno etmoidales y la lámina papilácea del etmoide son muy delgados, y también a que la gravedad ayuda, o sea, el seno frontal pues está arriba y todo tiende a caer, entonces puede invadir la órbita. Entonces aquí vemos un ejemplo, un paciente que tiene una sinusitis etmoidal. En esta tomografía pueden observar que este paciente tiene una sinusitis etmoidal, todas las celdillas etmoidales están ocupadas y esto que sería el etmoides está abombado y observan cómo este proceso infeccioso ha invadido la órbita. A esto se le llama absceso subperióstico y se trata tanto médica como quirúrgicamente. ¿Qué tipo de antibióticos creen que le deban dar a esos pacientes? Ustedes también han visto sinusitis, pero es una patología muy común. ¿Qué gérmenes afectan principalmente a un paciente con sinusitis? Gram positivos, entonces le deben dar un antibiótico que tenga espectro especialmente para gram positivos. Gram negativos también se pueden afectar a estos pacientes, pero especialmente si el paciente está inmunocomprometido. En pacientes inmunocompetentes, las causas más frecuentes de procesos sinusales son por gram positivos. Y el tratamiento quirúrgico consiste